Bien, ahí puse a grabar. Bueno, si les parece, comenzamos. Vamos a presentar a un desconocido, Fabián. Estas presentaciones por ahí, cuando hay gente que hace mucho que no vemos, se justifica. Todos sabemos de Fabián, pero no vamos a ahorrar formalidades. Fabián egresó a nuestra facultad de Licenciado en Ciencias Biológicas en el año 2000. Desde el año 2004 se desempeñó en la Subsecretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia de La Pampa, trabajando sobre todo en áreas protegidas, y a partir del 2016 es el subsecretario de Ambiente de la provincia. Entre las actividades que se desarrollan en el ámbito de la subsecretaría, que se coordinan, son la reconstrucción del sistema provincial de áreas protegidas, revisando las áreas actuales y buscando nuevas opciones, monitoreo ambiental en áreas hidrocarburíferas, gestión de envases vacíos de agroquímicos y la evaluación de todos los informes de impacto ambiental. Bueno, además Fabián es docente en nuestra facultad en manejo de fauna y también está realizando un doctorado. Después él nos comentará si le parece en qué estado está eso y si lo sigue o no. Pero bueno, está en su presentación. Así que bueno, lo dejamos que se explaye. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Todavía no empecé a hablar y ya empezaste con las preguntas incómodas, Alicia. Pero bueno. Bueno, yo traje algunas fotos, voy a compartir algo con ustedes para no hacerlo tan aburrido. No me voy a comparar con otras charlas, como por ejemplo la de mi amigo que anda mostrando dinosaurios al mundo, pero bueno, vamos a intentar contar algo. Bueno, a ver. Bien. Bueno, como esta es una charla casi familiar, diría yo, voy a contar un poquito no solamente lo que estamos desarrollando o lo que estamos tratando de hacer en la Subsecretaría de Ambiente, porque bueno, ahora me toca estar en un lugar, momentáneamente en un lugar de gestión, pero bueno, para nada, digamos, es una gestión unipersonal. Formo parte de un grupo de trabajo que estamos tratando de, bueno, de cambiar algunas cosas y de mejorar otras, y bueno, y que tenemos pendientes otras tantas. Pero bueno, para llegar hasta este momento hubo, qué sé yo, a través de la vida uno va, se le presentan un montón de circunstancias que muchas son aleatorias, pero muchas otras uno las va buscando, y bueno, quería comentarle algunas de esas circunstancias que me han marcado hasta ahora, digamos, tanto en la parte, en mi etapa como estudiante, en mi etapa como técnico de la Subsecretaría de Ambiente solamente, y bueno, y ahora en esta etapa de gestión. Lo que sí, más allá de que siempre me apasionó el mundo natural, creo que mi relación con la biología tiene bastante de aleatorio, porque una mañana leyendo el diario en mi oficina, a los 34, 35 años, vi una presentación de la facultad que anunciaba la inscripción para el nuevo periodo y decía las carreras en las que se podía estudiar, y dije, voy a estudiar biología. Así que
bueno, así como entró de improviso, digamos, la biología en mi vida, me la cambió completamente. Chao, Roma. Digamos que, bueno, mi vida estaba enfocada eh, hacia otros intereses, y a partir de ahí, bueno, es medio como que se fue encaminando y encauzando pura y exclusivamente hacia la biología. Yo siempre fui de leer bastante, siempre tenía 4 o 5, me acuerdo, libros empezados en la mesa de luz, y bueno, a partir de ahí, digamos que no había otra cosa que libros relacionados con la ecología, con el ambiente, con la biodiversidad, etcétera, etcétera. Así que bueno, empecé a estudiar, y al cabo de unos 5 años me recibí. No fui un alumno brillante para nada, pero sí muy apasionado con lo que hacía o con lo que había emprendido. Eh, por ahí me van a sentir hablar de pasión, digamos, en varias partes de la charla, porque yo creo que es fundamental y todo pasa por ahí, ¿no? Sobre todo en, en disciplinas que, bueno, que se necesita mucho porque, digamos, muchas veces no son prioridad, y muchas veces van quedando atrás en las agendas, etcétera, etcétera. Uno siempre tiene que estar ahí presente e insistiendo con lo que le parece que está bien, con lo que planifica o con lo que está convencido. Eh, bueno, como les decía, un día me recibí en el 2000. Ahí ven a la doctora Galea y a la máster Pamela Pratt haciendo llorar a mis hijos que andaban por ahí, de 3 y 5 años, creo. Y bueno, ahora están un poquito más creciditos. Eh, y bueno, y durante mi etapa, digamos, de estudiante, yo creo que hubo 2 o 3 circunstancias que puedo nombrar como que marcaron mucho mi profesionalismo, digamos, o para hacia dónde arranqué después con respecto a esto de la biología, ¿no? Eh, yo, digamos, como estudiante, cuando estaba cursando tercer año y ya estaba orientado o volcado bastante hacia las aves, digamos, no tanto hacia la observación, sino como hacia, digamos, viéndolas como un grupo de estudio. Tenía en Martín de la Peña como una de las personas a conocer, a contactar, o, digamos, a estar en algún momento en contacto por este tema apasionante de las aves. En esa época era todo mucho más restringido el tema de la observación, de la información. Así que bueno, un día conseguí un mail que parecía que podía estar actualizado, así que bueno, le mandé un mail, al poco tiempo él me contestó y seguimos en contacto, y bueno, digamos que esta se fue una de las grandes búsquedas que tuve, y bueno, con una ayuda de la facultad en ese momento, una ayuda estudiantil, pude ir a hacer una pasantía con Martín durante 10 días. Bueno, qué sé yo, esos fueron 10 días de hablar de aves, de recorrer ambientes. Fue algo muy intensivo y realmente con una persona que tiene una apertura y una amabilidad realmente que es poco común en general. Y bueno, y nuevamente el tema de la pasión con que se encara un oficio, una profesión, ¿no? Digamos, Martín era uno de los veterinarios que
atendía las más grandes granjas avícolas en Santa Fe, y dejó todo de lado para dedicarse a la ornitología. Y todavía recuerdo las palabras de la señora cuando él me contaba, decía, mejor pasen a otro tema, Fabián, porque prefiero ni acordarme de eso. Pero bueno, realmente fue algo muy bueno y que tuve la suerte de poder hacerlo gracias a la facultad, ¿no? Y otro de los puntos, digamos, que yo marcaría como determinantes en mi etapa de estudiante es el primer estudio del Atuel, ¿no? Yo ya prácticamente estaba terminando mi carrera, cuando se hizo la presentación final yo ya estaba recibido, pero bueno, ya me estaba dedicando mucho a esto de lleno y obviamente que entraba en conflicto con mi otro trabajo, ¿no? Así que todavía me acuerdo, Gonzalo Porcel, que en ese momento estaba como decano de la facultad, un día llegué y me dijo, mira, me tomé el atrevimiento de enviarle una carta al gobernador diciendo, nada, que estabas trabajando mucho con nosotros en este tema y que estaría bueno que pudieras estar en otro lado. Y bueno, en definitiva, ese, digamos, fue el disparador para que yo en algún momento pudiera cambiar mi trabajo y poder dedicarme a lo que realmente me apasionaba y a lo que realmente yo quería, ¿no? Así que fue, digamos, un trabajo con un tema que, bueno, es muy caro a los sentimientos de todos los pampeanos y creo que marcó un hito importante en la historia de la pelea por el río Atuel. De hecho, todavía es uno de los grandes documentos que tenemos para seguir esta lucha. Y bueno, y también es importante porque, bueno, me permitió en algún momento poder llegar a la subsecretaría, ¿no? En ese momento estaba Verónica Campo como subsecretaria y se necesitaban gente para que se hiciera cargo de la parte de áreas protegidas, así que bueno, digamos que pude entrar al lugar donde yo quería estar, ¿no? Digamos, fue toda fue una alegría importante y bueno, fue entrar a un mundo en el cual había muchísimas cosas por hacer o estaba casi todo por hacerse. Pero bueno, éramos muy pocos técnicos en ese momento y en áreas protegidas prácticamente estaba yo solo, digamos. Pero bueno, así todo pudimos empezar a diagramar algunas cosas. Y por ejemplo, llegar a la creación de la Reserva Ñachileco, por encargue del gobernador Berna en ese momento, decir, bueno, dice, yo quiero tener una reserva en los humedales del Atuel, así que vayan y elijan la mejor área que pueden elegir para crear una reserva. Bueno, después de varios viajes y, bueno, relevamientos, muestreos, etcétera, etcétera, junto con la Secretaría de Recursos Hídricos y con otras instituciones, bueno, finalmente se eligió el lugar y pudimos crear la reserva, que es muy importante, y tuve la suerte de verla con los humedales activos, o por lo menos, no sé si los humedales activos, pero por lo menos llena de agua, y realmente es un paraíso, todo lo contrario de lo que es en la actualidad, si la vamos a ver, ¿no? Porque es un desierto totalmente. Y bueno, y también
estando en la subsecretaría, a través del CFI, con la ayuda también del gobierno, pudimos finalmente con Martín de la Peña sacar la guía de aves de la Pampa, que también fue algo muy lindo y que creo que cumplió su objetivo, digamos, una guía que se hicieron 2 reimpresiones, que nunca la cobramos, que se repartieron en todos los establecimientos educativos de la provincia, en los museos, en las bibliotecas, y bueno, digamos que la idea era conocer un poquito más la ornitofauna pampeana y creo que lo logramos. Y bueno, y dentro de esas experiencias como técnico de la subsecretaría, digamos, hay algunas que no fueron tan agradables, digamos, o que no salieron de la forma en que uno las piensa, ¿no? No me acuerdo bien en qué año, pero bueno, cuando finalizó el mandato del gobernador Berna, empezamos a los pocos años, es como que se nos hizo un poco más difícil, digamos, el tema ambiental. No sé particularmente por qué, pero es como que nos estaba costando. Con el tema de la ley de bosques pudimos acceder a un plan de restauración de la Reserva Parque Luro, en el que yo era, digamos, el responsable técnico, además del coordinador de áreas protegidas. Este plan, en algún momento, de acuerdo a lo que se había decidido mediante la Comisión Asesora de Áreas Protegidas, planteaba el control de especies exóticas en el Parque Luro, concretamente jabalí y ciervo rojo, ¿no? No estaba bien establecido la metodología que se iba a usar, ni habíamos hablado exactamente cómo íbamos a llevar adelante una tarea que, en principio, si me preguntan hoy, no sé, luce, no les digo como imposible, pero con unos ribetes muy complejos, digamos. Pero en definitiva, empezamos a tener algunos conflictos, digamos, relacionados a la relación que tenía en ese momento el gobernador Jorge con algunos medios periodísticos, ¿no? O sea, un proyecto totalmente técnico se transformó en algo político, digamos, y nosotros quedamos al medio. Digamos, más allá de todos los problemas con los que me vi, digamos, envuelto, ¿por qué lo cuento? Porque todo surge a raíz de una declaración mía en la radio. Digamos que no sabíamos qué íbamos a hacer, tal vez entregábamos algunos a los cotos de casa, algunas hembras, etcétera, etcétera. Y, digamos, muchas veces los biólogos no estamos preparados, digamos, para bajar a la sociedad lo que pensamos, o también, digamos, nuestra realidad no quiere decir que sea la única realidad. Esto yo lo fui aprendiendo a través del tiempo y a medida que me iban saliendo canas, ¿no? Pero, digamos, no quiere decir que lo que nosotros pensamos desde un lugar, de un determinado lugar, sea la verdad absoluta y se tenga que hacer así, desconociendo la opinión de el resto de la sociedad. Digamos, hay un montón de realidades y bueno, esto fue más o menos como el efecto Bambi, si se acuerdan, hace un montón de años allá en Yellowstone, con el tema de los fuegos y las quemas prescriptas, ¿no? No me acuerdo bien la película, pero creo que el papá de Bambi o el abuelo habían muerto por el fuego y después a la Dirección de Parques Nacionales le llevó un montón de años poder hacer entender a la gente que las quemas prescriptas eran bien para la biodiversidad en todo su conjunto, ¿no?
Así que bueno, fue algo complicado, fue un error que costó, bueno, el frenar, que costó un proyecto. Vuelvo a repetir, no sé qué hubiéramos podido hacer con ese proyecto, pero digamos, cuando se toman este tipo de decisiones, hay que tener cuidado de informar a toda la sociedad con cuidado sobre qué es lo que queremos hacer, ¿no? Después, bueno, alguna buena, digamos, veníamos bastante golpeados, pero por otro lado pudimos trabajar en el CIFAP, en el Sistema Federal de Áreas Protegidas, muchísimo a nivel nacional. Justo se habían dado que había algunas direcciones de áreas protegidas en las provincias con personas muy activas, qué sé yo, estaba Hernán Povedano en Río Negro, estaba Sebastián Di Martino en Neuquén, había otra chica que no me acuerdo el nombre en Chubut. Sobre todo en Patagonia había un grupo de técnicos muy, muy activos y muy comprometidos con las áreas protegidas, así que, bueno, ese, digamos, fue un periodo que a nivel nacional pudimos hacer muchas cosas. Bueno, y otro tema fue mi inicio de la parte de investigación, el inicio de mi doctorado, trabajando en conservación del cardenal amarillo. Es una especie que realmente a mí me desespera mucho poder entender o poder aceptar que se está extinguiendo, está al borde de la extinción por, digamos, un único responsable, que somos nosotros, ¿no? Digamos, es una especie que, en cuanto a los requerimientos de hábitat, no tiene mucho problema. En cuanto a la selección de sitios de nidificación, tampoco tiene muchos problemas. Simplemente, el problema que tiene es que lo capturamos para tenerlo en una jaula, y bueno, generalmente las personas que se dedican a esto no se conforman con agarrar uno o dos, sino que agarran todos los que pueden. Y bueno, como es un bichito tan sociable y tan agresivo, digamos, en épocas de nidificación, resulta muy, muy fácil capturarlo, ¿no? Como, no sé, digamos, más allá, el tema no era más allá del destino que vaya a tener mi doctorado, digamos, yo estaba muy comprometido con lo que estaba haciendo. Yo no tenía ninguna obligación con respecto a becas y eso lo estaba haciendo por mi cuenta, y bueno, había tomado algunas determinaciones, por ejemplo, de todo lo que iba a publicar, lo iba a publicar en castellano, ya que no tenía presiones como para publicar en inglés de ningún tipo, y yo consideraba que lo poco que había muy poco en ese momento. Bueno, si yo contribuía en algo a poder conservar la especie, tenía que estar en castellano y que lo pudiera leer cualquier persona que estuviera interesada en la conservación de la especie, ¿no? Bueno, esto fue, digamos, a partir del año 2014, cuando se estaba terminando la gestión del gobernador Jorge, y que se empezó a hablar de que, bueno, se estaban nombrando los nuevos funcionarios, y nosotros estábamos esperando a ver quién llegaba a la subsecretaría de Ecología en ese momento. Es más, como se sabe hablar generalmente en esos momentos, es decir, bueno, se comenta que viene tal, se comenta que viene el otro, se comenta... jamás me imaginé que podía ser yo no había hecho ninguna carrera o campaña, simplemente me había dedicado a trabajar en lo que a mí me gustaba y me correspondía, ¿no? Así que en algún momento me llamaron y me dijeron que querían hablar conmigo y qué sé yo, cuando me dijeron que
el gobernador me invitaba a participar, qué sé yo, yo pensé que me estaban diciendo siempre en el tema de áreas protegidas, yo pensé que querían o me iban a crear un departamento o una dirección de áreas protegidas. Y bueno, me dijeron, no, no, en realidad quieren que te hagas cargo de la subsecretaría, que quieras ser que seas el subsecretario. Bueno, yo le dije que lo iba a pensar, como les dije, veníamos medio golpeados en ese momento en la subsecretaría, así que estaba pensando y evaluando algunas opciones, pero me acuerdo que lo primero que hice fue irme a hablar con Miguel Fantini, que éramos compañeros de trabajo, y que él, en su momento, que él se estaba por ir de la subsecretaría concretamente también, que se iba a dedicar a la carrera académica, digamos. Y bueno, le conté y me dijo, bueno, listo, me quedo, contá conmigo para lo que sea. Y bueno, nada, con Miguel ya nos conocemos hace mucho y, digamos, no se quedó por el tema económico para nada, porque no había, digamos, nada por ofrecerle, simplemente se quedó a ayudarme. Y bueno, desde ese momento se hizo cargo de la parte de monitoreo de hidrocarburos, que es una parte muy sensible y delicada, que había tenido unos cuantos problemas anteriores. Y bueno, ahí empezamos a trabajar. Me acuerdo que a la semana de haber asumido, debutamos con uno de los derrames más grandes en la historia de la extracción de petróleo en La Pampa. Así que, bueno, nos pudimos acomodar, así que si sorteamos ese problema ya estábamos más preparados para el resto, ¿no? Pero bueno, éramos muy poquitos técnicos, y bueno, yo en lo particular me tuve que adaptar a algunas cosas que en principio no son nada fácil. Primero pasar a encabezar o a ser el jefe de los que hasta ese momento habían sido mis compañeros de trabajo. Después, tener en claro que por más que sea un técnico, en el momento que asumís un cargo político, pasás a ser un político, que muchas veces solamente tu accionar como técnico no alcanza, y que te posicionás en un lugar de exposición no solo vos, sino que estás poniendo a tu propio gobernador o a la persona que te eligió, ¿no? Así que con eso en la cabeza y bueno, yo tenía, digamos, el beneficio de que venía de ahí de la subsecretaría y tenía la facilidad de ver cómo era el movimiento, así que eso me ayudó mucho, ¿no? Hubo algunas cosas que enseguida nos pusimos a trabajar porque sabía que eran muy necesarias, y, por ejemplo, una nueva ley ambiental. Nosotros pensábamos que la anterior, la 1914, no era una ley mala, en su momento había sido de las mejores del país, pero bueno, ya nos estábamos quedando cortos en cuanto a su alcance. Y bueno, empezamos, digamos, el tratamiento para ir hacia una nueva ley, con unas jornadas abiertas y participativas en el Medasur, que creo que fueron bastante novedosas, que de ahí salió un documento de trabajo, después se hizo una comisión redactora en que también participaron diferentes facultades, el INTA y diferentes organismos del Ejecutivo, para terminar de cerrar una ley que creemos que, bueno, está mucho más acorde a los tiempos que corren, ¿no? Y con algunas herramientas como evaluación ambiental estratégica,
ordenamiento ambiental del territorio y otras cositas que pensamos que nos van a servir mucho como para ir actuando día a día. Bueno, yo no sé, ya les conté que al cabo de los primeros 4 años, bueno, Miguel se hizo cargo de la parte de monitoreo de hidrocarburos. Eso a mí me sirvió muchísimo, digamos, porque me pude, no desentenderme, pero sí tener una persona en la cual confío plenamente, que tranquilamente me trae un informe y lo puedo firmar con los ojos cerrados, porque es lo mismo que lo hubiera hecho yo, digamos, o mejor. Así que, bueno, más allá de de lo reducido que fue en un principio nuestra subsecretaría, yo creo que sirvió como para sentar las bases para, para la planificación de estos próximos 4 años, ¿no? Cuando empezó la gestión de ahora del actual gobernador, de Sergio Silioto, me dijeron que, bueno, que iban a crear una estructura dentro de la subsecretaría, algo que no había, digamos, el único funcionario era el subsecretario, era yo, y después eran todos técnicos. Así que, bueno, me iban a crear 3 direcciones y una subdirección, cosa que, bueno, nos vino realmente bien como para empezar a armar y planificar cosas a largo y mediano plazo. Y bueno, y otra de las responsabilidades que me dieron, me dijeron, bueno, los funcionarios elegílos vos. Así que, bueno, nuevamente, digamos, quería combinar capacidad con dedicación al trabajo, con pasión, como lo quieran llamar. Y bueno, después de pensarlo un tiempito, bueno, nos decidimos por estas personas. Bueno, ahora finalmente Miguel Fantini está como director general de gestión ambiental. O sea, ahora ya se puede meter en todos los temas como lo hacía antes, pero bueno, ahora siendo director general. Karina Re como directora de monitoreo, inspección y control ambiental, y Maxi como director de conservación de la biodiversidad, áreas protegidas y cambio climático. Bueno, y Francisco, que es el cuarto que aparece ahí, es el subdirector que está debajo de subdirector de gestión ambiental por debajo de Miguel. Y bueno, los 3 los conocerán, los 3 directores son egresados de nuestra facultad. Y bueno, con ellos tenemos, digamos, la gran responsabilidad de llevar adelante la subsecretaría, digamos. Tenemos muchos temas grosos para tratar. El otro día lo estaba escuchando, el presidente dijo, cuando presentó el plan de gestión ambiental o la planificación ambiental, dijo, yo pertenezco a una generación que ha disfrutado del mundo sin cuidarlo. Y bueno, digamos, esa desaprensión que nos ha costado de tantos años, nos ha costado muchos dolores de cabeza y creo que nos va a seguir costando algunos más. Pero creo que somos la única especie que tiene la posibilidad, digamos, de sobrevivir en sus manos, digamos o no. Pero bueno, tenemos que superar muchas cosas en corto tiempo, digamos, en poco plazo, porque si no vamos a estar complicados, ¿no? Pero la idea es poder seguir trabajando en esa línea, como siempre. Acá les puse para que vean, digamos, la influencia que tiene nuestra facultad en una institución estatal, digamos, ¿no? Estos los técnicos, a la izquierda, son los técnicos y los chicos que están en este momento como pasantes
en la Subsecretaría de Ambiente, y los que están en verde son egresados de nuestra facultad. Así que, bueno, obviamente que nuestra facultad es una fuente permanente de técnicos, ¿no? Hablando, esto ya es un poco lo que les comenté, ¿no? Digamos, cuáles son los grandes desafíos y los grandes puntos para atacar dentro de la subsecretaría. El tema de la actividad hidrocarburífera, digamos, ya llevamos un periodo anterior trabajando, la situación cambió muchísimo, no podemos decir que estamos exentos de incidentes o algo, porque eso sería mentira, digamos, y tampoco de impactos ambientales, porque nada es gratis en la naturaleza, ¿no? Pero bueno, podemos decir que hemos saneado gran parte de los problemas que tenían y bueno, y podemos seguir avanzando, tratando de adelantarnos a los problemas y tratar de evitarlos, ¿no? En el tema de monitoreo ambiental, digamos, desde hace un año y medio más o menos, somos autoridad de aplicación de la ley de envases de fitosanitarios, que eso es todo un tema, porque es todo un aprendizaje de una problemática muy, muy, muy compleja, que, digamos, venimos de una actividad agropecuaria desde que empezó la siembra directa, con un nivel de desmadre muy importante, en el cual el tema ambiental, digamos, fue totalmente desconocido, y por qué no también la salud de las personas, ¿no? Entonces, bueno, se creó en el último año de la gestión de Berna, creó la unidad de monitoreo ambiental, la UMA, que, bueno, tiene por uno de sus principales funciones es monitorear los tanques de agua de las localidades que están directamente relacionadas con la agricultura. Y bueno, nosotros lo ampliamos un poco, estamos tomando muestras de los cuerpos de agua superficiales también y de barros, pero bueno, es un tema, como ahí en la foto están viendo, seguramente lo habrán visto por los diarios, una empresa pampeana que había enterrado más de 400 bidones de agroquímicos, entre ellos algunos que estaban llenos. Bueno, digamos, una actitud bastante inexplicable, pero que no es del todo, que está es bastante más común de lo que se cree, ¿no? La realidad es que hay muchísimos bidones de agroquímicos, y hay muchos que no se ven porque se han enterrado o porque se han quemado. Incluso hemos detectado, qué sé yo, actividades como por ejemplo empresas que que se dedican a la venta fraccionada de productos de limpieza y trabajaban exclusivamente con bidones de agroquímicos. Bueno, un problema que, digamos, tenemos para entretenernos, pero que lo hemos encarado seriamente, porque es, digamos, un tema complejo y grave, ¿no? Entendiendo de que los problemas siempre aparecen y se detectan en primera medida en los municipios, establecimos el año pasado el premio Gaia al mérito ambiental. Esto como una suerte de incentivo, digamos, para los diferentes intendentes, ¿no? Tenemos intendentes en el cual el tema ambiental está muy incorporado con la gestión de ellos, que nos consultan permanentemente sobre un problema o sobre qué hacer ante determinadas circunstancias, y hay otros que es más difícil, es más difícil hacerles ver o establecer un contacto con respecto a estos temas. Así que, bueno,
nosotros siempre estamos diciendo de que no solamente tenemos que señalar cuáles son los problemas o sancionar o multar, sino que tenemos que dar una solución al respecto, o tenemos que dar una vía de escape o una forma de minimizar esos impactos, ¿no? Así que bueno, esto fue como una especie de incentivo. Hubo bastante entusiasmo entre algunos municipios, se preocuparon por hacer las cosas bien, para poder estar entre los ganadores, así que bueno, pensamos que esto se puede ir incrementando con el paso del tiempo, ¿no? En áreas protegidas, bueno, ahora con Maxi como director tenemos un gran trabajo por delante. Somos un sistema provincial que es relativamente joven, tiene pocas áreas protegidas, algunas de las áreas que tiene hay que estudiarlas, ver cuál es su verdadero valor. Pero bueno, estamos trabajando con el tema de las educativas municipales, tenemos ya 3 o 4 áreas, la Delfín Pérez de Pico, tenemos Utracán, y Guatraché, que es la primera área protegida de la provincia, así que, y estamos trabajando en algunas otras que, digamos, son pequeñas áreas tal vez para la conservación, pero que tienen un potencial muy grande para la conservación, para la educación ambiental y la concientización. Y bueno, acá vemos algunas de otras de las funciones fundamentales, digamos, de las áreas protegidas, ¿no? Del tema de educación y de capacitación. Esos son chicos que de la Cátedra de Manejo de Fauna en su momento, que han trabajado activamente en la reintroducción de vizcachas y guanacos. Y bueno, esta es una foto que se acordará Gustavo si está todavía, cuando hicimos algunas quemas prescriptas en función de estas reintroducciones, ¿no? En ese momento la Dirección de Defensa Civil nos prestó muchísima ayuda y siempre colaboró mucho con nosotros en estos temas. Y bueno, y como digamos, quedó ahí en stand-by el tema de control de exóticas, decidimos empezar por el otro lado, digamos, que era un tema mucho más agradable y más fácil de manejar, que es reintroducir las especies, por lo menos, al menos las especies más emblemáticas que habíamos perdido, ¿no? Hoy, por suerte, podemos decir que tenemos poblaciones estables de vizcacha en Parque Luro, tenemos una población que, si bien es reducida, de guanacos, aparentemente está muy bien, y se están reproduciendo sin problemas, y por suerte también es algo que veíamos nosotros que iba a suceder, ¿no? Cuando las personas que van a Parque Luro, lo primero que ven son las poblaciones de guanaco que están ahí cerca de la entrada, y bueno, esa es una de las funciones también, decir, bueno, empezar a mostrar la fauna que habíamos perdido y que bueno, que en realidad es la que debemos proteger. Realizamos las jornadas de investigar y aprender en nuestras áreas protegidas en agosto pasado, como para resaltar toda esta función de las áreas, ¿no? Simplemente no es porque, digamos, teníamos un sistema provincial perfecto, digamos, para mostrar, porque no es así, capaz que nunca lo vamos a tener, pero tenemos que trabajar buscando la forma de ampliarlo y también mostrar todo lo bueno que se hizo en el tema de investigación en nuestras áreas protegidas, ¿no? Bueno, por último, el tema de COFEMA. El Consejo Federal de Medio Ambiente, somos los representantes en La Pampa ante el sistema federal. Es un consejo que tiene un potencial muy, muy grande, pero que desde mi punto de vista, no ha desarrollado todo el poder ambiental que tendría que tener, ¿no? Si bien es un ámbito político,
cuando se enfrenta a problemas o a problemáticas complejas, es en ese momento donde empieza a hacer agua directamente. Nosotros presentamos en la asamblea de 2016 en Córdoba, pedimos que se nos diera una adhesión a conformar el comité de cuenca del río Atuel, solamente a conformar el comité de cuenca, porque nosotros pensábamos que ese era el ámbito propicio para, digamos, arreglar la mayoría de los problemas. Y bueno, realmente causó como una especie de revolución porque nadie se esperaba una problemática tan compleja, ¿no? La Pampa también en el Consejo Federal preside la Comisión de Cambio Climático, que es un área donde hay muchísimo para trabajar también, y algo que hay que empezar a atacar de lleno con políticas realmente eficientes, porque es un tema que el cambio climático ya está con nosotros y si no lo empezamos a resolver nos va a traer muchísimos dolores de cabeza. Pero bueno, a pesar de todo seguimos siendo optimistas, porque así creo que lo tenemos que ser, y bueno, simplemente esta frase como para terminar de una forma optimista, y creo que realmente lo somos, estamos trabajando para eso, para cambiar, para mejorar día a día, y bueno, todo esto depende de nosotros, así que esperemos poder llegar a dentro de unos años decir que revertimos el problema del cambio climático, que la biodiversidad dejó de perder especies y que los ecosistemas están empezando a recuperarse. Bueno, y eso es más o menos lo que tenía para contarles. Bueno, quiero felicitarte, Fabián, la verdad que la charla estuvo muy linda, es muy interesante y realmente es extremadamente interesante conocer de tu relato así tan sucintamente, tan apretadamente los principales problemas de la provincia y entre los cuales debe haber más todavía. A modo de comentario, porque yo conozco algunos otros ejemplos, realmente tu posición a veces debe ser complicada cuando tenés que trabajar, interactuar con personas que no persiguen los mismos objetivos, porque realmente en todos lados los recursos naturales tienen valor, por supuesto, pero en una provincia como La Pampa eso es más pronunciado que en otros lugares. La interacción que tenemos con los recursos y el valor económico que tienen, ya sea porque se los caza, por el turismo, por lo que sea. Y con el tema del Parque Lulo que vos contaste, yo cuando leí me acuerdo que salió, me parecieron unas las mejores ideas que desde el punto de vista biológico se podía tener. Si vos querés reservar un área, realmente tenés que sacar las exóticas. Pero se parece al caso entre los peces, al caso del pejerrey, ¿no es cierto? Un bicho que en todo el centro del país es introducido, pero como termina teniendo siendo tan conocido por la gente, y en algunos lugares tiene tanto, pero tanto valor económico, ¿no es cierto?, para algunas localidades chicas, realmente pasa a ser como si fuese parte del elenco nativo, ¿no es cierto? Creo que es un problema común. Pero bueno, creo que me gustó mucho lo que dijiste sobre el final, que por lo menos no perder la idea de vista y seguir trabajando, eso me resulta sumamente valioso. Así que te felicito, la verdad que me gustó mucho tu charla. Gracias, Santiago, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien está por hablar? La verdad que... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Graciela. Sí,
Si no parece una cosa de medium acá. Que bueno, la verdad que es muy interesante y el recorrido y cuántas cosas que uno, Chile, y las cosas que uno conoció y lo difícil que es. Yo en algún momento incursioné algo en lo de las áreas protegidas y vos veías que las reservas de papel estaban en el papel, la dificultad, y bueno, y yo creo que en tu carrera lo importante, y la verdad que en ese sentido me siento orgullosa desde la institución, desde la facultad, ¿no? Que bueno, que el hecho de haber podido tener una persona que es de una de nuestras profesiones, ¿me entendés? Que entiende de otra manera muchas de las cosas y los valores, bueno, haya podido poner en el escenario, en el convencimiento de la comunidad, de muchas cosas, esos trabajos y esas cosas que se han ido haciendo. Porque comparado con lo que era antes, era nada, no pasaba nada, no había nada. Era una mera... me acuerdo que no tenían alambrado, no tenían ningún reconocimiento de las reservas, las áreas protegidas. Y bueno, yo creo que eso es fundamental. Y bueno, y me parece muy bien todo el grupo de gente que está trabajando, me alegro de profesionales egresados de la facultad que están trabajando ahí como en otros sitios, pero también lo importante es llegar a un lugar como en el que estás vos, en el cual no es solamente una gestión técnica, sino que además vos podés dar tu visión cuando se tienen que diseñar las políticas que hacen a la preservación, a la conservación, y bueno, y creo que nos corresponde a todos los que somos docentes o que hemos sido docentes, y a los que son docentes ahora, bueno, seguir insistiendo por la educación ambiental y entender que esto es el pasivo ambiental, lo que significa el ambiente, es mucho más la conservación, lo que eso significa que es su eventual pérdida por otro tipo de práctica. Y creo que a pesar de todo, en el COVID hemos visto unas recuperaciones, no sé hasta dónde serán, de los climas, de los animales, cuando uno ve esos animales que no existían o pocas veces se veían, bueno, aparecer, que por un lado, a pesar de todo, es esperanzador esa realidad, que uno tiene la esperanza de que si se actúa adecuadamente, las potencialidades de recuperación son mayores de lo que uno imaginaba. Bueno, felicitaciones, Fabián, justo, Gracias, Graciela. No, en relación a lo que dicen ustedes, Santiago y Graciela, y creo que Fabiola me preguntaba pensaba si podían tener lugar los biólogos en la plantilla política, digamos. Yo creo que es necesario que haya más personas, no solo biólogos, gente que venga del área ambiental, ¿no? Porque digamos, yo lo que he visto, por ejemplo, en distintos ámbitos, en el COFEMA, por ejemplo, que las personas que, digamos, que venimos del área ambiental ante alguna determinada injusticia, digamos, nos duele de otra forma, digamos, o peleamos los problemas ambientales de otra forma, porque realmente los sentimos, ¿no? Y eso no quiere decir que tengamos más capacidad, simplemente le ponemos más ahínco a lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que es fundamental que de las áreas ambientales tengan, digamos, acceso a donde se toman las determinaciones, ¿no? Las decisiones políticas importantes. Yo vuelvo a repetir, yo soy parte de un equipo que, más allá de, hubo algunas entradas, algunas salidas, digamos, de técnico, pero son todos muy, muy apasionados y están todos muy comprometidos con lo que están haciendo. Y eso se siente, digamos, se siente y a uno le da ganas de seguir trabajando y seguir peleando, ¿no? Y bueno, y ahora vamos por el Parque Nacional en el Cardenal. Vamos a ver cómo nos sale eso. Buenísimo. Analía, disculpen, voy de nuevo. Hoy leí en un diario que se presentaría el proyecto además para la reserva del Salitral. Eso, ¿cómo estaría? Lo del Caldenar está fantástico, eso realmente me parece una idea pero brillante. Pero justamente pensando en lo que vos decías de
de la cantidad de hectáreas en áreas protegidas. Lo de Salitrán, ¿cómo lo ves? Lo veo muy factible en este momento. Ese es un proyecto que nosotros presentamos por allá en el 2006 y que por diferentes razones se fue quedando. Ahora lo último había algunas reservas mineras, pero que, bueno, trabajando conjuntamente con la Dirección de Energía, con la Dirección de Minas, pudimos resolver el tema y creo que es decisión de los diputados trabajar de vuelta en ese tema y volver a tratarlo. Así que es un sitio muy, muy particular dentro de la provincia que creo que amerita ser área protegida, así que yo creo que dentro de poco podemos tener novedades con eso también, ¿no? Bueno, Analía Gopar dice que funcionarios públicos con experiencia, con experiencia técnica y profesional es lo que aspiramos. Laura Wisner, excelente charla, Fabián, muy clara e interesante el recorrido y de tu trayectoria. Angélica Tamame, que era nuestra compañera, una de nuestras compañeritas. Sí. Muy valiosa tu gestión, gracias. Fabiola te felicita por la jornada de investigar y aprender en nuestras áreas protegidas y dice que espera que se repita. Juan Porfiri te manda saludos. Vanina dice felicitaciones, Quita, muy bueno todo. Y bueno, viendo que aparecen todos nuestros compañeritos, yo tuve el placer de ser compañera de Fabián. Siempre, por más que ya pasaron 20 años que egresó él, yo siempre lo pongo como ejemplo a mis alumnos, porque si bien él dijo que él no fue un excelente alumno, yo fui compañero de él y la verdad que era admirable lo que hacía, porque no solo que fue el primero de la promoción que se recibió, adelantó materias, trabajaba, tenía su familia. Yo siempre lo pongo como ejemplo con mis alumnos porque yo digo que si tienen la pasión y las ganas, nada es imposible. Fabián entraba a trabajar a las 7 en su trabajo anterior, teníamos parcial ese día a las 2 de la tarde y él a las 5 de la mañana por ahí se aparecía en casa, yo repasábamos, le daba una explicación y tenía unas ganas que la verdad que o sea, no era que uno lo ayudaba, pero uno lo acompañaba en lo que más podía porque siempre tuvo esa pasión y nos entusiasmaba a todos, porque los viajes que hicimos con él fueron espectaculares, los viajes de cátedra de distintas asignaturas, así que la verdad, Tita, que sí, que verte donde estás, habla muy bien de vos, de tu pasión y de todo lo que sos, que lo más importante para mí, además de que sos fuiste mi compañero de la universidad, sos un buen tipo. Así que, y también es muy importante, lo digo yo como docente de la facultad, también la conexión y la predisposición que tienen ellos cuando uno necesita algo, cuando charlas con ellos o les consultás, la verdad que desde la subsecretaría siempre tuvieron muy buena predisposición. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, José. Gracias. Bueno, nada, siempre digo que me pueden usar como buen ejemplo y como mal ejemplo, digamos así, bueno, como el bueno decir, bueno, si tenés ganas y le pones pasión, siempre, nunca es tarde. Y como el malo decir, bueno, si hubiera estudiado en el momento que tendría que haber estudiado, por ahí hubiera optado, qué sé yo, para hacer un doctorado en otro lado. Pero bueno, no me quejo y no me lamento, pero bueno, pueden ser las dos cosas. Nada, yo creo que cerrando esto, siempre digamos que en el tema ambiental tenés muchas cosas en el tintero, siempre te van quedando cosas, esto de que decía el presidente de que hemos maltratado el planeta durante tantos años, y los que trabajamos en el tema ambiental hace unos cuantos años, sabemos que hemos perdido la mayoría de, qué sé yo, todas las guerras y la mayoría de las batallas, pero no por eso tenemos que dejar de lado la lucha, digamos, ¿no? Ahora hay una conciencia ambiental muy creciente,
sabemos que, por ejemplo, yo hablaba de la ordenamiento ambiental de territorio, porque es fundamental poder separar las áreas urbanas de las rurales, porque la gente ya, por ejemplo, el vecino que durante 30 años tuvo un chancho en el gallinero, ahora eso no se lo banca más. Los silos en el medio del pueblo, los silos de cereales tampoco se los bancan más. O sea, hay otra preocupación ambiental, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que ayornarnos y estar en sintonía con todo eso. Bueno, Sí. acá Melina Hernández dice que celebra que ustedes los apasionados ocupen lugares tan importantes de gestión. Fanny dice, felicitaciones Fabián, me gustó mucho tu charla, gracias profe, ni hablar de las salidas a campo, todo lo que uno puede aprender de un profesional cuando se relaja y se desenvuelve en su ámbito. Y Analia Gopar dice que es cierto que sos una muy linda persona. Bueno, gracias a todos, chicos. ¿Yo puedo decir una cosita más? Obvio. ¿Cómo no, profe? Sí. Que Alberto Fernández es casi de mi generación. Y ya estaba Konrad Lorenz con 80 años cuando yo iba a la secundaria. O sea, no tiene solamente que ver por una cuestión generacional. Había gente que ya se estaba moviendo, el libro La Tierra Permanece, o La Gaia, o todas esas teorías de Robert son muy anteriores, y vos tenías la preocupación de decir qué íbamos a hacer con el planeta. La humanidad desarrolla su estupidez durante 20 siglos, y qué va a quedar de esto. O sea, no es tan así. Pero siempre recortes de las cosas que preocupan masivamente, colectivamente. Porque yo te digo, cuando yo empecé a estudiar ecología, era por esa cuestión de que uno tenía la idea de que había que hacer algo para la protección, y bueno, vos lo veías en las playas a las cuales ibas o en cualquier lado, que no se estaba cuidando el planeta. Hoy en día sabemos que eso que antes era mucho más perro verde, el que se preocupaba por esas cosas, está extendido, son problemas colectivos, el hecho de que se hayan agravado tanto, pero no es una cuestión solamente. Yo creo que hoy también habrá gente que le sorprende o que cree que podemos seguir en una carrera consumista eternamente, como si no se agotaran los recursos en el planeta, y bueno, y no entienden que es necesario y que además no importa lo que nosotros podemos creer, que la naturaleza se va a imponer y nos va a dejar en el lugar que corresponda, en definitiva. Tal cual, tal cual. Sí, por ahí hay algunos signos que son esperanzadores, y decir, bueno, por ahí hay alguna, qué sé yo, no sé, no quiero decir masividad, pero hay algunas otras exigencias, digamos, en cuanto al el tema ambiental. Si vos te pones a pensar este tema, que tal vez de última se termine imponiendo, pero el tema de los cerdos a China, digamos, sí, que iba a ser una política de Estado, bueno, afortunadamente parece que está frenado por la gran cantidad de oposición que tuvo, ¿no? Pero bueno, digamos, el poder económico obviamente que siempre prevalece, pero bueno, afortunadamente para eso vivimos en sociedad, digamos, tenemos la capacidad de ir aprendiendo. Sabemos de que los problemas ambientales no son problemas de conocimiento, sino que son políticos y económicos. Así que, bueno, qué sé yo, hace 70 años que venimos hablando de cambio climático y todavía no hemos tomado ninguna determinación seria con respecto a ese tema. Yo cuando empecé la facultad, ya me acuerdo que en la facultad estaba bastante dividida las aguas del cambio climático. El 50 creían, 50 no, y hoy sabemos que hemos minimizado grandemente el efecto, pero bueno, hay que seguir peleándola. Sí, sí. Yo lo que les quiero avisar a los que estén ahí todavía, a vos, Fabián, y a todos los que nos han participado, además de agradecer, que en la próxima encuentro, que va a ser el día 7 de octubre, va a disertar o va a estar con nosotros la licenciada Analia Gopar, que nos va a contar su experiencia básicamente en otro de los ámbitos en los cuales no es muy común la presencia de los biólogos, que es en la extensión, y bueno, que ha tenido experiencias diversas que son muy ricas y que pueden significar
la posibilidad de que alguno de los estudiantes o en general se puedan ver reflejados en la necesidad de volcarse hacia esa forma de trabajo que también es apta para biólogos. No sé, Alicia, ¿vos alguna otra cosa? No, por mi parte no tengo, salvo agradecer a Fabián, por supuesto, también me encantó la charla, pero bueno, todos hablaron, todos dijeron lo que iba a decir yo, así que se me anticiparon. La verdad, muy bueno. Pero después no, respecto a Analía, bueno, invitarlos a todos a la próxima, a nuestros fieles, que son muchos.